Llorando en tu soledad, alza tu cabeza, comienza a mirar al horizonte. No fue tu culpa, yo lo sé. Estás muy herida, yo lo sé. Gloria a Dios. Yo sé que te duele. Dios le bendiga a mis hermanos que nos escuchan desde la radio y también por la internet. Nuevos horizontes a las naciones, un sábado más que el Señor nos permite a nosotros estar aquí con ustedes para traerle la palabra del Señor Jesucristo. Disculpamos de aquí antemano a nuestro hermano Edwin del Valle, director del programa Nuevos Horizontes. Él está en un compromiso ministerial que termina mañana. Pero él estará aquí de vuelta en el próximo programa que tengamos, teniendo en cuenta que la semana que viene vamos a estar saliendo para Honduras. Eso tal vez no vea al hermano Edwin del Valle aquí, pero sí vamos a tener palabra de Dios para ustedes. Así que a las 8 de la noche, el sábado que viene, no deje de conectarse, que Nuevos Horizontes va a estar aquí compartiendo palabra de Dios. Está mi hermano a mi derecha, mi hermano Luis Morales, y hoy nos acompaña Carlos. Saluden, hermanos, a la... Bueno, sí, bendiciones. En esta noche le bendecimos grandemente. Estamos contentos una vez más de estar aquí compartiendo la palabra del Señor, esperando que de esa misma manera pues el Espíritu Santo se glorifique, trayendo esa convicción que solamente Él sabe traer a nuestros corazones, sabiendo que no solamente Dios nos llama a escuchar la palabra, sino a ser hacedores de la misma. Y ese es el deseo y el anhelo que nosotros tenemos en nuestros corazones, tanto para ustedes como para nosotros mismos, porque sabemos que la palabra ministra no solamente de una manera, sino de ambas maneras. Los ministra ustedes, nos ministra a nosotros. Y nada, contentísimos en esta noche. Tenemos un tema que sabemos que va a edificar sus vidas y muy ansioso de comenzar. Ya que tenemos en esta noche también a nuestro hermano Carlos, que también es programador de la radio ahí en Boston. Hermano Carlos, saluda la programación. Muy buenas noches a todos, gracias por esta oportunidad que nos da hermano Kobe, hermano Morales, de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Como decía, estamos aquí en lugar del hermano Edwin, soy el hermano Carlos Martínez para servirles y contento, hermano, de comenzar ese año 2014 con estas oportunidades que Dios nos da, porque siempre es un honor para cualquier hombre que conoce estas buenas nuevas, compartirlas en todo momento, en todo tiempo. El tiempo afuera no es el más adecuado, pero sabemos a qué Dios nos ha llamado y estamos ahí para llevar esta palabra de bendición y salvación a todo aquel que la recibe. Y quisiera que el hermano pues diera empiezo a ese tema tan interesante que tiene para la noche del día de hoy. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando bajo un tema muy especial, envolviendo, claro, el mensaje del Evangelio. Y vamos a estar hablando cómo el Evangelio es recibido en nuestros corazones y no es forzado. Y para nosotros empezar, queremos primero hacer una oración y después vamos a empezar con hablando cada uno de nosotros de manera breve cómo fue el encuentro, cómo fue nuestra respuesta a ese mensaje del Evangelio, para entonces darle fundamento a lo que vamos a estar hablando este día. Hermano Morales, si puedes orar por nosotros, para pedirle al Señor que sea Él hablándole a ese pueblo precioso que hoy se ha sintonizado a escuchar palabra de Dios. Sí, oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en esta noche. Pedimos que venga tu reino, que se haga tu voluntad, Dios mío, como en los cielos en la tierra. Padre, que tu palabra taladre nuestros corazones y haga el trabajo por la cual siempre es enviada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, usa nuestros labios, usa nuestra boca, Señor, y pon tu palabra en nosotros, Señor, para que así tanto el pueblo como nosotros mismos seamos edificados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar a la escritura de la palabra, me gustaría empezar con Carlos. Carlos, si nos pudieras decir y decirle a los hermanos que nos están viendo, ¿cómo fue ese momento en el cual el Señor tocó tu vida y tú te rendiste al Señor? ¿Cómo fue esa experiencia en tu vida?
Cada quien tiene una experiencia diferente, hermano, y en cuanto a predicar y llevar el Evangelio del Señor Jesucristo, lo vemos impregnado en la palabra del Señor, y el mismo Jesucristo, muchas veces Él tuvo actos de bondad y misericordia, llevando el mensaje de salvación, sanidad, a todo aquel, dice la Biblia misma, que sacaban a los enfermos, y Él solo pasaba, y dice que todo el mundo, que con solo su sombra sanaba, y sanaba a todos, dice. Y hubieron oportunidades donde encaró a los demonios y habló cara a cara con el demonio, y la gente se sorprendía. En otra ocasión trató, yo estaba viendo este acto, hermano, del Señor Jesucristo, nuestro ejemplo evangelista que está en la palabra, cuando a la mujer le dice que no es bueno darle los santos a los perrillos, y le lleva este mensaje. Cuando tú me pusiste eso, yo empecé a investigar todas las parábolas del Señor. Cada una lleva un mensaje evangelístico, hermano. Cada una tiene un tema para cada persona. Y esta mujer que fue tratada hasta cierto aspecto mal, fue la que el mismo Señor Jesucristo puso en el nivel más alto de fe sobre todo Israel, diciéndole: pero Señor, aún los perrillos comen de lo que cae de las mesas. Entonces podemos ver que en cada territorio el Señor Jesucristo llevó el mensaje de una manera diferente. Yo, hermano, me puedo ubicar en una de las parábolas, porque recuerdo que en mi rebeldía, un pastor en la ciudad de Worcester, había una campaña al aire libre con el evangelista Wilson Oquendo. Y yo me acuerdo, hermano, de que él nos encontró y nos empezó a evangelizar. Nos dijo que nos iba a llevar, y yo le dije: está bien, vamos a ir. Y yo me acuerdo que yo andaba con droga en mi bolsa. Y yo fui con él a la campaña, pero en eso él era músico. Y toda la gente empezó como a darle la mano, y él se desubicó de mí, yo me le fui. Me perdí. Y según mi plan era, me voy a ir a usar la droga que tengo, y cuando venga de aquí a las 10:30, ya esto ya no puede estar aquí. Y me fui, y él siguió con la música. Y regresé como a las 10:30 y ya no hay nada. El punto era que cuando yo llegué era que todo estaba empezando. Wow. Y según la ley, el City Hall da permiso hasta las 10 de la noche en actos públicos. Eran las 10:30 y todavía el hermano Oquendo estaba ahí. Y me acuerdo que predicó del endemoniado gadareno. Y yo estaba atrás en una rebeldía que no quería saber nada de Dios. Y ese hombre se bajó, hermano, de la plataforma. Y fue directo a donde mí. Yo fui el primero que fui ministrado. Wow. Y el Señor me levantó. Yo estaba así. Pero yo sentía a Dios. Lo único que no quería era rendirme. Sí. Porque llega el momento, hermano, en el que el hombre de Dios es usado en el nivel que tiene que ser usado. Por eso traje al ejemplo las parábolas del Señor. Si nos acordamos de Zaqueo, hermano. Zaqueo, bájate, porque hoy le dijo el Señor: yo cenaré en tu casa. Y si ves ese acto de misericordia contra aquel ladrón, porque él mismo dijo: yo voy a devolverle 4 veces lo que le he robado. Claro. Vemos a aquella mujer que le llena sus pies de perfume, en la que él no tuvo ni que hablar. Porque él vio en aquella mujer su arrepentimiento y le dijo: tus pecados te son perdonados. No le predicó, no le dijo nada, solo le dijo: tus pecados te son perdonados. Llega el momento, hermano, donde el hombre de Dios tiene acciones evangelísticas en las que a veces es más fuerte que con otras personas. En mi caso, el evangelista vino donde mí, me agarró de la mano, me levantó y empezó a ministrarme. Me puso la mano, hermano, así en el pecho. Una vez nada más.
Y puedo testificarte ahora mismo que fue como una mano de fuego que traspasó mi ser. Como un pascón, hermano, donde me sacó todo. Porque puedo decirte que sentí liberación, como que me hubieran sacado 500 libras de mí. Wow. Y empecé a saltar y empecé a danzar y era algo, tú sabes, esos momentos de liberación, de drogadicción, alcoholismo, de delincuencia, donde solamente Dios puede sanarte y libertarte. Y después no fui solamente yo, empezó una mujer que estaba bajo hechizos de brujería, hermano. Y en esa noche fuimos libertados los que de verdad estábamos endemoniados, poseídos hasta cierta forma. No fui yo solamente, fuimos casi 14 almas las que aceptamos a Cristo ese día, hermano. Sí, wow. Fue algo impresionante, pero te digo, el evangelista llevó un tema con autoridad, con poder, porque sabía a lo que se enfrentaba. Claro. Wow. Amen. No todo el tiempo el mensaje evangelístico, y la persona que me está escuchando va a entender esto, no todo el tiempo Dios va a hablar de una forma en la que a ti te agrada. Porque hay veces, hermano, donde la persona ha perdido el control de sí misma y ya no vive la persona dentro de sí, sino que viven los demonios dentro de sí. Te lo digo como adicto, no hay persona adicta que está allá afuera, que está bajo un vicio, hermano, que quiere estar ahí. Ellos quieren salir de ahí, ellos quieren ser libertados, quieren conocer otra vida, pero han perdido el control. ¿Por qué? Porque la cantidad, como dice la Biblia, hermano, de demonios que ha poseído su cuerpo es tan fuerte, hermano, que tenemos que llevar un mensaje de autoridad y de poder para poder llevar liberación a esta vida. Experimenté el poder de Dios en ese nivel, hermano. Hasta hoy no volví a ser el mismo. Puedo decirte que nada ni nadie te sana de una adicción a la droga, sino solamente el poder de este mensaje evangelístico que muchas veces es llevado de a unos niveles fuertes, hermano, donde te van a decir la verdad, donde te van a decir, no, aquí es donde está fallando. Otras veces tú en tu inteligencia vas a entender que el mensaje es para ti. Y como dice el hermano, decías tú en tu oración, voluntariamente el Espíritu Santo hace que tú entiendas que esa persona eres tú y que el mensaje es para ti. Claro. Y que voluntariamente tenemos que aceptar que este mensaje no nos está haciendo nada más que un bien, hermano. Claro. Que este mensaje, por más fuerte que sea, el día que lo aceptemos, vamos a realmente ser libertados y vamos a entender lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. Mi expectativa del mensaje evangelístico a los hermanos que nos ven, que no tomes nada que sea tirado en contra tuya directamente, pero que en tu intelecto analices y te des cuenta de que el único que conoce tu vida a plenitud es Dios, que a Dios nadie le puede engañar, Dios no puede ser burlado. Entre más rápido llegamos a Dios voluntariamente, más rápido nosotros recibimos el favor de la gracia, de la liberación y la sanidad interior y del corazón, que es lo que tanto y tanto anhela el hombre. Amén. Amén, amén. Un testimonio poderoso. Y yo creo que cada uno de nosotros llegamos, como le dicen en inglés, a turning point, a ese punto de donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor está tocando a la puerta y está esperando específicamente por ti. Así como decía el hermano cuando le dijo a Zaqueo, desciende porque hoy voy a cenar en tu casa. Es lo mismo que el Señor hace cuando Él envía
a sus siervos a predicar el evangelio, y por eso hemos tomado este tema en esta noche, de hablar cómo el evangelio es recibido. Y qué bueno que el hermano enfatizaba que a veces el instrumento usa maneras que tal vez pueden parecer fuertes, pero es lo que está trayendo el mensaje de acuerdo a cómo tú necesitas escucharlo, para que tú entiendas que Dios está siendo un Dios personal contigo y abras tu corazón y recibe el evangelio. Vamos a leer una escritura, hermano Morales, si me puedes ayudar aquí en Mateo 10. Mateo 10, vamos a leer del verso 5 al 15. Vamos a leer esos versos ahí. Y esta escritura, ustedes se darán cuenta, si usted lee la palabra del Señor, que es similarmente lo que el Señor le dice a los 70 después que lo envía, pero escogimos los 12 discípulos como parte de fundamento, como ellos fue lo que el Señor cogió de fundamento para empezar su iglesia. So, vamos a empezar desde el principio, a ver lo que el Señor le dijo que hicieran, cómo lo hicieran y cuál era la reacción que ellos tenían que tomar de acuerdo a cuando la gente recibiese la palabra o no recibiese la palabra. Amén. Hermano Morales. Verso 5 al 15. Al 15, sí. Mateo 10, 5 al 15. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, muy importante esa palabra, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posar allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. En esta escritura el Señor escoge 12 hombres que se convierten, son los discípulos íntimos del Señor, vienen a ser los apóstoles después, a quien el Señor le da las instrucciones de fundamentar su iglesia. Y me encantó el énfasis que el hermano Morales puso cuando empezó a leer, que enfatizó la palabra dio instrucciones. Porque yo creo que el Señor en esta generación nos ha dado instrucciones a nosotros, como te ha dado instrucciones a ti, si le sirves al Señor, de cómo predicar esta palabra. Yo veo en este pasaje que hay algunas cosas que tú y yo tenemos que hacer o escuchar las instrucciones bien claras para llevar este evangelio, que de una manera que si las personas rechazan este evangelio, no se trata de que tú llevaste el mensaje mal, sino que ellos en su dureza de sus corazones decidieron no aceptarlo, pero el Señor aún nos da palabra de cómo reaccionar a cuanto estos actos cuando nosotros llevemos a la palabra. Y lo primero que el Señor le dice, que vayan a ellos que no vayan por camino de gentiles, y usted sabe toda la historia. El Señor dijo que vino primero, que iba a empezar por la casa de Israel, por eso es que dice la palabra en Juan: a los suyos vino, los suyos no les recibieron, hablando de la casa de Israel, del pueblo de Israel que no les recibió, pero todo esto estaba en el plan del Señor. Me llama la atención que el Señor la segunda instrucción que le da, dice, yendo, dice, predicad diciendo, este es el mensaje del Señor, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor nos ha enviado a ti y a mí a llevar un mensaje. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué es lo que se ha acercado cuando Jesucristo vino como hombre, murió en la cruz del Calvario? El reino de Dios vino a la tierra y ahora a través de su Santo Espíritu se manifiesta a través de ti y de mí, que le hemos reconocido a Él como Señor. Ahora bien, Jesús en las instrucciones, recuerde que Jesús dice, les dio instrucciones. En las instrucciones, mira lo que le dice. No solamente predicar que el reino de Dios ha llegado, sino le dice, para que ellos sepan que el reino ha llegado, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos,
resucitar los muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia da. El hermano Carlos estaba hablando de su testimonio personal, como el Señor trajo liberación. ¿Qué es eso? El reino de Dios vino. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, que tú y yo estamos llamados a traer el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La presencia de su Espíritu. Donde estemos tenemos que traerla y Él hace la obra. Y esa es la instrucción que el Señor le da a sus discípulos. Es la instrucción que el Señor nos está dando a ti y a mí en este día. Cuando vayan en mi nombre a predicar, decir estas palabras: el reino de Dios se ha acercado. Un ejemplo que el hermano Carlos usó fue cómo el Señor no le predicó a la mujer que fue a lavarle los pies y le dijo: tus pecados son perdonados solamente. ¿Por qué? Porque el reino estaba ahí. Cuando el reino está ahí, tú y yo a veces no tenemos que hablar mucho, sino dejar a Dios ser Dios. Y por eso es que Él nos dice en su palabra: cuando vayan, predica esta palabra: el reino de los cielos se ha acercado. Hermano Morales, yo entiendo algo. No se trata solamente de decir el reino ha llegado, es que el reino se demuestre verdaderamente. Claro. Una persona no es beneficiada con que nosotros digamos el reino se ha acercado y nada le suceda. Nada pasó. La persona sigue igual. A veces nosotros mismos seguimos igual porque la presencia del reino no está ahí. A mí me gustaría que abundaras en eso, hermano Morales, de lo importante que es no solamente decir que el reino se ha acercado, sino seguir estas instrucciones que hablan de que el reino está aquí: sanar a los enfermos, los leprosos. Claro, claro, sí. Primero que nada, tenemos que entender que hay una obra que solamente la puede hacer el Espíritu Santo de Dios, que nosotros no podemos hacer. Y si seguimos las instrucciones que Jesús está hablando aquí, todas estas instrucciones requieren que nosotros seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Que tengamos una vida donde nosotros a diario estemos buscando la presencia de Dios, estemos llenándonos de ese poder, para que luego se manifieste todo esto que el Señor está hablando, de sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto. Obviamente necesitamos el poder de Dios para traer una persona de la muerte de vuelta a la vida. Todo esto se hace más fácil cuando nosotros pues entonces no simplemente vamos y predicamos, sino que dejamos que también Dios sea Dios. ¿Por qué digo esto? Porque sucede en ocasiones donde lamentablemente hay personas que quieren controlar, si se puede decir así, el servicio. Llega un momento donde a lo mejor el mismo Espíritu Santo está pidiendo, por ejemplo, que no se predique y que se siga adorando. Y a veces cortamos lo que el Espíritu Santo está diciendo, y como yo soy el predicador, pues yo voy a predicar, y luego no se manifiesta nada de esto. Y pensamos a veces que podemos ayudar a Dios, pero no es así. La realidad es que Dios es el que nos ayuda a nosotros. Nosotros somos los colaboradores de Dios. Claro. O sea, Él es el que va a manifestar estas cosas, no nosotros. Y el reino, de la única manera que se va a manifestar fue como dije al principio: primero que nada, tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo, tener una vida donde nosotros estemos viviendo bien delante del Señor, una vida donde estemos buscando al Señor genuinamente, y luego todas estas cosas se van a manifestar. Amén, amén. Así que es importantísimo, hermano, que nos escucha, y amigo que nos escucha. Puedes escribirnos también. El hermano Pastor Paul está detrás en la cabina y él nos va a pasar las peticiones. Es bueno que entiendas que este mensaje nosotros lo llevamos con la expectativa de que tú recibas, pero nosotros no podemos forzarte a tomar una decisión. Pero algo que sí tenemos una responsabilidad delante de Dios es que cuando hablemos del reino de Dios, verdaderamente ese reino se manifieste. Y como decía el hermano Morales, la única manera de manifestar este reino es llenándonos nosotros totalmente de Dios. Yo he entendido algo: yo no puedo ofrecer lo que yo no tengo. Si yo quiero que el reino se manifieste, cuando yo hable, yo tengo que asegurarme, que yo pertenezco al reino y que yo estoy viviendo de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a su palabra. Entonces Él, porque Él dice en Marcos 16, que aquellos que vayan en mi nombre, estas señales, las señales del reino, le van a seguir, siempre y cuando andemos nosotros de acuerdo a los estatutos del rey. Hermano Carlos, comparte con nosotros un poquito. Yo sé que mencionaste de cómo tú sentiste que fuiste libertado, y como estamos hablando del reino, una de las características de que el reino llega es esa liberación. ¿Podrías hablarnos de nosotros de esa experiencia, así como dijiste que sentiste que el liviano, algo se salió de ti? Sí, correcto. Dice resucitar muertos y echar fuera demonios. Pienso que eso fue la experiencia que yo viví
Eso fue lo que yo experimenté cuando sentí que el hermano puso la mano sobre mí. Ahí mismo yo perdí el conocimiento mío y pasó Dios a poseer mi cuerpo, a limpiarme, a sacar de mí todo esto que yo arrastraba por muchos años. Y lo que me agrada del Evangelio del Señor, hermano, es que el Señor en 5 minutos puede hablarle a 100 tipos de personas que estén pasando por 100 tipos de diferentes situaciones, problemas, tormentas, y para cada uno hay algo que llega directamente a esa situación que estás pasando. Lo que me gusta de la palabra del Señor es que da siempre en esa necesidad que tú tienes. El paso que uno tiene que dar cuando uno recibe este mensaje toma poder, hermano, cuando tú tomas la acción. El hermano decía que el Espíritu Santo toma el control cuando la palabra es esparcida, sea en el ámbito en el que te toque esparcir el Evangelio. Como predicador experimentamos, hermanos, que muchas veces el mensaje no está llegando y tú te sientes hasta cierta forma frustrado porque llegas a decir, pero si yo oré, pero si yo ayuné, estuve con Dios, estuve haciendo, como decía el hermano, siguiendo las instrucciones que se supone debía haber seguido, pero tú ves, como decía el hermano, la dureza del corazón. Muchas veces tú rechazas esa gracia. Y hermano, yo he experimentado por mí mismo y he experimentado a la gente que Dios les está hablando, que Dios quiere tratar con ellos personalmente y se niegan. Y muchas veces no es el mensaje que tú llevas, es la dureza de su corazón. Y en otras ocasiones, hermano, como decía el hermano, llevas lo que tú quieres y no es así. No te dejas guiar por Dios. Ciertamente la persona, hermano, la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad, hermano Kobe, donde la sociedad pide a gritos que tú les digas lo que ellos quieren escuchar. Claro. O sea, estamos en un tiempo, hermano, hablando en la iglesia hispanoparlante en Estados Unidos, donde tenemos que decir lo que ellos quieren escuchar. Y el mensaje auténtico del Señor se ha vuelto, hermano, hasta, podemos decirlo así, se ha vuelto un poco conveniente a la sociedad en la que vivimos. Son muy pocos hoy los evangelistas, predicadores, líderes de la iglesia que llevan un mensaje evangelístico con autoridad, con denuedo y con revelación del cielo. Un mensaje que aparentemente va a herir, pero el mensaje de Jesucristo, hermano, sabemos que es para restaurar. Porque Él vino, dice Él, hablando del diablo, de Satanás, a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido, dice, a dar vida y vida en abundancia. De manera que tú, amigo que nos estás escuchando, no dejes que esa voz satánica, diabólica, que está dentro de ti, diciéndote Dios no te va a perdonar. Tú no eres digno de Dios. Porque lo que has hecho te hace sentir de esa manera, alejado de Dios. Esa voz no pertenece a Dios. Y queremos decirte, amigo, que estás escuchándonos, que el Evangelio de Jesucristo está para borrar tu pasado. Es eso precisamente la función número 1, hermano, de este Evangelio. Yo pienso, hermano, que si Dios no borra tu pasado, Él no puede trabajar en ti. Yo pienso que el primer acto de Dios, y lo sabemos por el perdón de pecados, en esta palabra, amigo que nos escucha, es que tu pasado va a ser borrado instantáneamente y que Satanás no va a tener argumento ni arma alguna para acusarte de ese pasado que precisamente
Para eso es esa sangre derramada en la cruz, para borrarlo. Tú tienes la posibilidad de comenzar de nuevo. Tú tienes la posibilidad, la oportunidad hoy de empezar tu propio libro, de escribir tu propia historia, caminando por el camino de la luz, por el camino que Dios mismo te va a enseñar a través de Jesucristo. No dejes, amigo que nos escucha, que ese pasado te siga acusando y que ese pasado te siga manteniendo lejos de esa bendición tan hermosa que es conocer a Jesucristo. Amen. Esto es más importante para tu futuro, amigo. Deja que Dios borre tu pasado. Amén, amén. Así que mis hermanos, tú has escuchado palabra de Dios, de cada uno de nosotros. Mira cómo Dios está llamando de manera personal, diciendo: yo borro tu pasado, yo comienzo un trato nuevo contigo. Puedes escribir una historia nueva. De hecho, la Biblia respalda eso cuando dice: nueva criatura eres. Ahora las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ese es el propósito de lo que estamos hablando. Y estas instrucciones, cuando el Señor se las dio a los discípulos, era lo mismo. Era para que fueran a lugares y crearan vida nueva, para que restauraran personas, para que levantaran al caído, para que le dijeran a las personas que se sienten, como decía el hermano Carlos: Dios no me va a perdonar, no hay esperanza. Decirle: sí, hay esperanza. Dios me mandó a predicarte su palabra porque Dios te ama y quiere restaurarte. Te ama tanto que no pretende dejarte como estás. Porque esa es la diferencia que hace Dios. Sí, Dios nos acepta con todas nuestras maletas del pasado, pero no nos deja así porque nos ama. Comienza a quitarte esas maletas de pecado, esos bultos de opresiones que a veces traemos nosotros de nuestra vida pasada. Y todo es por el evangelio que nosotros llevamos, que Cristo Jesús nos dio a nosotros las instrucciones. Algo que yo quiero que nosotros abundemos es que el Señor, cuando mi hermano Morales y mi hermano Carlos, cuando el Señor envió a los apóstoles, el Señor le dio instrucciones, pero estas instrucciones eran expectativas de lo que ellos iban a ver. Le dio primero las instrucciones de cómo el reino se iba a manifestar, le está dando expectativa, y sabemos porque aún los 70 cuando regresan vienen diciéndole al Señor: sanamos los enfermos, aún los demonios se sujetaban. En las instrucciones Jesús le estaba dando palabra de lo que ellos iban a ver. Pero ahí mismo el Señor le habló de dos realidades que ellos iban a encontrar. La primera de esta, el Señor dice: vayan a hogares, y aquel hogar donde se encuentre alguien digno, allí ustedes van a posar. Pero también le dijo: pero donde no los recibieren, le está diciendo: van a haber personas que lo van a aceptar y el mensaje, y van a haber personas que no lo van a aceptar. Ahora yo les voy a decir, dice el Señor, estamos hablando de la Escritura, ¿qué ustedes van a hacer cuando alguien lo acepte y cuando alguien no lo acepte? Y es lo único que van a hacer y no tienen que hacer más nada. Lo primero, cuando el Señor dice, creo que estamos en el verso 13, vamos a empezar el verso 11, dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Ahora bien, es bueno entender esa palabra digno, porque a veces si nosotros en nuestro lenguaje vamos, entonces déjame abrir la puerta. No, es un pecador, ese no es digno, déjame irme de aquí, de esta casa. Y abre otra puerta y dice: no, ese tampoco, ese no le voy a predicar. No, el Señor no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo en su palabra que el que está enfermo necesita a un doctor. Y a ti y a mí nos han dado el título de doctores espirituales de parte de Dios, que vamos a la gente y le decimos: veo un problema, pero yo traigo solución, traigo medicina, y es Cristo Jesús. Esta palabra digno, lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos era, cuando uno va y traduce esa palabra, es alguien que sea compatible, alguien receptible. Si encuentras a alguien receptible, mora en ese hogar. ¿Por qué? Porque tu trabajo es hacer que ahora en esa persona que está receptible, el reino de Dios ahora nazca también en esa persona. Y el Señor le dice: entonces entra acá en esa casa donde te reciban. Dice: entra, saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Hermano Morales, yo sé que tú tienes un testimonio que te pasó hace unas semanas atrás. Fuiste a visitar una pareja que había llegado desde la China, 2 semanas en Estados Unidos solamente. Y yo creo que si aplicamos el concepto de la palabra, una familia receptible, el Señor le está diciendo: tú entras, saluda y deja la paz del Señor. Y yo quiero que tú nos des ese testimonio para que se vea cómo esta palabra se hace viva
cuando encontramos familia y corazones receptibles que dicen, ¿sabe? A la dureza la voy a echar a un lado y voy a recibir porque entiendo que Dios me está hablando. Claro, sí. Quería comenzar antes de hablar de ese testimonio con el verso donde Jesús dice que miremos hacia los montes porque la cosecha está preparada. Y eso es lo que sucede cuando nosotros pues nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y vamos a donde el Señor nos envía. Sí. El Señor siempre nos va a enviar a lugares donde hay personas que en sus corazones están preparados para escuchar esta palabra y así de esa misma manera, pues como él decía, los montes están listos, recojan la cosecha. Y lo que sucedió, hermano Kobe, fue que salimos esa noche, un jueves en la noche, como acostumbramos a hacer todos los jueves en la noche en nuestra congregación, a evangelizar, a darle seguimiento a las personas que nos visitan. Y esta pareja que acababa de llegar de la China, mi hermano, solamente tenían 2 semanas aquí en los Estados Unidos, hermano Carlos. Esto es tremendo, esto es un testimonio tremendo. Ellos, la segunda semana estando aquí en los Estados Unidos, una persona que todavía no sabemos quién es, estamos creyéndole ya al Señor que a lo mejor fue un ángel que el Señor envió, los invita a la iglesia y ellos van y se sienten muy bien y sienten la paz de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Pues fueron a la iglesia, pero no recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Entonces nosotros pues tomamos la información de los visitantes y todo, y allí dice si aceptó o no, y vamos allá. Pues cuando fuimos, comenzamos a compartir el evangelio. Estas personas eran por tradición, porque en la China es así, budistas, y tenían un pasado un poquito duro, feo, donde el esposo se sentía un poco culpable, tenía como un espíritu de culpabilidad, ya que perdieron una niña de 5 años. Esta niñita tenía dolores de barriga y él pensaba que no era gran cosa, so él tardó en llevarla al hospital y lamentablemente pues cuando la llevó encontraron que era un cáncer ya avanzado en su estómago y la niña pues murió. Y por esto se sentía muy, muy angustiado, y mientras le estábamos ministrando, este hombre se quebrantó, hermano Kobe. Comenzó a llorar y comenzó a decir que por qué Buda no sanó a esa niña. Y por supuesto, pues allí entonces tuvimos la oportunidad, y se abrió la puerta para poder dar testimonio de cómo el Señor, nosotros clamando a Jesús, y mi experiencia de cómo yo clamé a Jesús y el Señor sanó a mis 2 hermanos que estuvieron a la borde de la muerte. Y estas personas fue algo muy hermoso, aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Están muy contentos en la congregación, están ahora doctrinándose y entrando a una clase de discipulado. Están aún en una clase que tenemos allí de personas que han perdido un familiar y todo esto, y muy contentos. Y el milagro más grande, me dan noticia en estos días que ella está embarazada de vuelta. O sea, la fidelidad de Dios. Dios es bueno, Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, y ella ahora va a tener otro niño. Amen. Yeah. Praise God. So eso es lo que el Señor le está diciendo. Cuando vayan, van a ver personas receptibles que Él ya ha preparado. Y dice, allá ustedes lleven el reino. Ahora, dice que nosotros tenemos que percibir que estas personas están ready. Pero cuando uno percibe, no solamente con la vista, esto como que llama también a un discernimiento espiritual, donde tú te puedas mover exactamente en lo que Dios está haciendo y llevar una palabra exacta. Porque yo, después que yo escuché este testimonio, yo digo que lo clave para esa familia fue cuando mi hermano y los que estaban allí le ministraron, ok, Buda no escuchó tu oración, pero Jesús escuchó la mía y sanó a mis hermanos. Ahora se levanta Jesús. Jesús hizo eso por ti. Ahora déjame yo conocer ese Jesús. Y eso nos llama al Señor. Entonces dice el Señor, la instrucción que da es que entonces en ese lugar nosotros dejamos la paz del Señor. ¿Sabe lo que el Señor le está diciendo? Declara una palabra que cree una raíz en ese hogar, y que de ahora en adelante yo seré Señor de ese hogar y la paz de Dios morará en ese lugar. Eso para mí, hermano Carlos, es como grandioso que el Señor nos diga a nosotros, tú declara la paz de Dios ahí. O sea, tú tienes la autoridad. Cuando estén receptibles, declara la paz, y yo voy a hacer que ese hogar se llene completamente de la paz de mi Padre Celestial. Amén. Y la plenitud que alcanza, como decía el hermano, la esterilidad que produce el alejamiento de Dios, lo desértico que se convierte, no solamente el vientre de una mujer, pero la mente, la mentalidad de una persona, de tener ese concepto, hermano, de culpabilidad que está acosando tanto a nuestra sociedad hoy en día. Hoy, hermano, tenemos gente en nuestras iglesias con conocimiento de Dios por años,
que siguen con raíces de amargura, los declara, la Biblia los detecta con este título, que te agobian y que no te dejan, hermano, entender que muchas veces Dios tiene algo mejor para ti. Muchas veces, hermano, me tocó predicar a una iglesia casi llena de pastores y líderes, de dónde estaba Job, y que al final Job no era tan perfecto. No es que la Biblia se contradice, pero del capítulo 29 al 35 podemos ver la exhortación que hace Eliú a Job. Y empezando el versículo le dice: ¿cómo te atreves a juzgar el juicio de Dios? Y Eliú, un joven, empieza a exhortar a Job. Job, que pensaba que lo había logrado todo. Sí, un hombre que tenía unas expectativas grandes en el mismo Dios, hermano Morales. Pero que desgraciadamente estaba estancado. Que desafortunadamente había escogido una esposa que no conocía ni conoció a Dios nunca. Un hombre que llegó a hablar con Dios cara a cara. Según los escritores de la Biblia, los expertos en la Biblia, Job fue el primer libro escrito en toda la historia de la Biblia. Claro. Fue un hombre, permítame, hermano, y lo que quiero decirle a la audiencia, tanto cristiana, hermano, como no cristiana, podemos decir lo que dijo Job. Mucha gente dice: yo creo en Dios. Gente en la iglesia hoy en día está estancada como Job. Yo puedo exhortarte, amigo, dentro cristiano que nos escucha y que está afuera, tú puedes creer en Dios y decirlo. Amigo que estás en la iglesia, tú puedes decir, como dijo Job: yo de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Dios no tiene límites. Y una de las cosas que como iglesia hemos malinterpretado, hermano, es que el logro, el triunfo de un ministerio no se detiene en ese triunfo. Vienen más cuando tú no te estancas. El hombre que no conoce a Dios no puede solamente, como decías tú, hermano, decir: yo tengo fe, yo creo en Dios. Cuando tú crees en Dios, cuando tú tienes fe y te acercas y aceptas a Jesucristo, todo eso, esas expectativas, todos esos planes se convierten en realidad. La esterilidad desaparece y empiezas a ver la fructificación que produce, hermano, el ti servirle a Dios con integridad. Hoy en día tenemos esos errores nosotros, de decir: yo creo en Dios, pero no vemos nada en nosotros plasmado, ya ejecutado, porque no nos atrevemos a servirle con integridad. Y los que servimos y hemos alcanzado cierto nivel de triunfo, de conocimiento, hermano Kobe, de experiencias espirituales, de aún, es más, de llegar a otros niveles, hermano, y de enlazarte con otros ministerios que te llevan a otros niveles. Y creemos que hemos logrado ciertas cosas, hermano. Yo quiero soltar a todos los que somos conocedores de Dios, que no es ahí donde Dios nos quiere. Hay más. Claro. Hay más. Claro que sí. No podemos conformarnos con lo que estamos. Tenemos que decir lo que dijo: wow, Dios, de oídas te estoy oyendo, pero yo quiero conocerte más. Porque sé que hay más. Y amigo que no conoces a Dios, atrévete a conocer al Dios que sana, que liberta y que restaura la vida del hombre. Amén. Amén. Así que en unos minutos nosotros vamos a orar por aquel que diga: ¿sabes qué? Yo quiero verlo a Dios. Yo de oída, yo lo había escuchado,
pero nuestro interés cuando estamos recitando las palabras del Señor, predicar el reino de Dios se ha acercado de tal manera, y allí donde te recibiesen, declara la paz de Dios. Bueno, la paz de Dios es a través de Jesucristo, y en unos minutos vamos a orar por ti, así que no te muevas de ahí de la pantalla, en el internet o de la radio, porque vamos a orar creyéndole a Dios que hoy, en este día, en este mismo momento, tus ojos le van a ver. Hoy vas a ver al Señor, le vas a recibir como Salvador, porque estamos predicando el Evangelio. Yo también entiendo que puede haber alguien que no está viendo, que tiene el corazón duro. El Señor nos dice a nosotros, de acuerdo a esta misma palabra, que si alguien no lo recibe, que salgamos, que nos sacudamos el polvo. Pero mira la palabra, porque el Señor quiere que tú recibas. Dice que sería peor que Sodoma y Gomorra el juicio que vendría cuando nosotros rechazamos la única manera de escape de esta sociedad corrupta, de esta naturaleza caída. La única. Aquí no hay más respuesta. No hay plan gubernamental, estatal, federal. No hay ideas humanas. No. Lo único que va a cambiar la realidad de las cosas en tu vida se llama Jesús. Y hoy nosotros tomamos la actitud de Moisés cuando el Señor le dijo: Moisés, hoy destruyo al pueblo, y Moisés intercedió. Hoy intercedemos por ti. Si estás duro en esta noche, si tu corazón, tú sabes que Dios te está hablando en este momento, y yo le creo a Dios que Dios te está hablando, y tal vez hay cosas que estás tan apegado que dices no sé cómo dejarlo. Nosotros estamos intercediendo por ti en este momento y reclamándote para el reino de los cielos. De ahora nosotros declaramos que una voz más grande que la voz interna que te habla y te dice que no cedas al Espíritu de Dios, hay una voz de trueno, una voz de trompeta que suena desde el cielo diciéndote: yo te estoy reclamando en este momento para que vengas a la salvación. Si esa persona eres tú, te pedimos que te humilles donde quiera que estés, y nosotros vamos a orar humillados juntamente contigo. Y vamos a creerle a Dios por salvación. Nos invitan, nos mandan unas peticiones, y vamos a orar juntamente después que oremos contigo para que vengas a los caminos del Señor, porque creo que eso es lo más importante. Porque después de cualquier milagro que Dios haga en esta tierra, todos vamos a morir un día, y qué bonito es que tú, cuando partas de esta tierra, sepas que vas con el Señor. Así que vamos a orar por ti primero, pero queremos mencionar algunas peticiones. La hermana Janet pide oración por la hermana Ana, que está pasando por aflicción. También petición especial y por mi familia. Vamos a orar por ti, hermana Janet. El Señor borra las aflicciones, quita las opresiones y llega la paz de Jesucristo. También nos pide Connie desde México, y le damos la bienvenida a México en este momento. Dice: oración por familia y hermanos, Dios le bendiga. Vamos a orar por ti, Connie. Te damos gracias por la sintonía. También nos habla oración por la familia desde Chelsea, Massachusetts. Nos piden fortaleza también, y vamos a orar por ti. Oración por fortaleza a la familia González y Hernández de Port Richey en Florida. Aurelia también, que partió con el Señor, es la tía del productor de este programa, el hermano Paul, Pastor Paul. Su tía partió con el Señor. Vamos a estar orando por él y su familia para que el Señor, cualquier tristeza que sabemos que llega cuando un familiar parte, el Señor se encargue en este momento de traer consolación a esas almas. Tenemos Yanea Ponte también, hermano Morales. Sí, dice aquí Yanea Ponte desde Puerto Rico. Dice que la sierva que pide la oración. Creo que ya la mencionaste, pidió oración, si no me equivoco. Y familia González en línea. Aurelia González partió con el Señor esta mañana, en enero 18 de 2014. Creo que esa también. Vamos a orar también por eso. Vamos a hacerlo de esta manera, hermano Carlos. Yo quiero que te dirijas a cualquier persona que hoy necesita recibir a Jesús. Que nos movamos en fe y que declaremos que hoy personas vienen a los pies de Cristo, y que tú los guíes en una oración de fe, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Qué bueno qué bueno que has dado el primer paso de fe, y eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Y que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y la oración nuestra tiene más efecto cuando tú das ese paso que acabas de dar, y sentimos mucho lo del hermano y su familiar que acaba de pasar. Y repite conmigo esta oración, tú que nos estás escuchando y que quieres recibir al Señor Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador.
para que pases a ser miembro de la familia del eterno Dios y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo yo te pido por todas las almas que nos están escuchando en esta hora y viendo. Te pido, Señor, para que todos ellos reciban salvación a través de tu Hijo amado Jesucristo. Para que reciban, Señor, limpieza y pureza de pecado. Para que a través de esa sangre derramada en ese Calvario, Señor, ellos puedan recibir la gracia, el perdón, tu misericordia. Que tú los levantes, los renueves, que tú les enseñes, Señor. Que solamente a través de ti, que solamente en ti, Señor, hay vida eterna. Yo te pido, Señor, por todo el enfermo que nos ve hoy en esta noche. Por todo aquel, Señor, que está oprimido, que está siendo juzgado por ese pasado, por esa raíz de amargura, Señor, que no le deja, que no le permite entrar a tu perdón, a esa gracia tan maravillosa que tú tienes. Mira, Señor, a esta familia que ha perdido este ser amado, yo te pido fortaleza para ellos, Señor. Yo te pido que los renueves, Señor, y que le dé fuerzas como las del búfalo, que les renueve sus fuerzas como el águila, Señor. Te pido, Señor, para que la familia sea reunificada en cada hogar de esta ciudad, en cada hogar de esta tierra, Señor. Sabemos que la familia es el núcleo de nuestra sociedad y que si nuestra familia está unida y fuerte, Señor, tú también serás glorificado. Señor, ayúdanos a seguir caminando en integridad delante de ti. Mira, Señor, los ministerios que se levantan. Danos, Señor, sabiduría para saber llevar este evangelio con mucho amor, pero también con autoridad y con denuedo, para poder, Señor, ver tu nombre glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Amén. Señor, y amén. Amén, amén. Así que estas peticiones, como tú diste el paso de fe para pedir oración, nosotros también nos movemos en fe y declaramos que Connie, en México, nosotros oramos por tu familia, por tu hermano, también los bendecimos, oramos por la familia que pide fortaleza en Chelsea. Allá declaramos la fortaleza del Señor Jesucristo. La familia González, como mi hermano acaba de declarar, hay consuelo, hay fortaleza como la del búfalo. El Señor los levanta. Piden también, Belén pide por los jóvenes y los cansados espiritualmente. El Señor renueva la fuerza, y creo que el hermano Carlos en su oración habló de cómo el Señor nos renueva como el águila, y nosotros declaramos esa palabra sobre tu vida también de fuerzas espirituales que el Señor nos da. Y también Yanea Ponte, estaremos orando por ti, pero ahora recibe también fortaleza de parte del Señor y la familia González. Le damos muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Nuevamente reciban saludos del hermano ministro del Señor Edwin del Valle, que no se encuentra con nosotros hoy por compromisos ministeriales hasta el día de mañana, pero nosotros también encarecidamente te pedimos que de ahora en adelante, esta semana completa, nos ayudes en oración. Ora por nosotros. Salimos este viernes bien temprano en la mañana, vamos para la nación de Honduras y vamos a estar allí ministrando la palabra del Señor en diferentes lugares, y vamos también a servir, porque eso es lo que vamos a servir, a gente que no tiene esperanza, gente que está olvidada. Para ese lugar nosotros vamos, y nosotros queremos que tú ores por nosotros. La oración nunca está de más. Nosotros entendemos que esto no lo hacemos con nuestra fuerza, sino con el Señor. Así que ora, y específicamente desde el viernes que viene hasta el sábado de la semana de arriba, ora constantemente por nosotros, porque vamos a estar sirviendo en la nación de Honduras, y ora para que el Señor allí haga una obra sobrenatural en esa nación hermana que vamos a estar visitando. Y por último, con esto nos despedimos. Berenais Hernández pide por familia que conoció palabra y ahora se apartaron. Amén. Vamos a estar orando por esa familia. Eso lamentablemente a veces sucede, pero el Evangelio de Jesucristo es tan grande y tan poderoso, que esa persona, donde quiera que se encuentre, sabe que no pertenece a ese lugar, sino que pertenece al reino de Jesucristo. Y vamos a orar para que ellos puedan venir a los caminos del Señor Jesús. Hermano Morales, ora para que nosotros seamos despedidos. Ora por el hermano Edwin, que mañana le toca ministrar también, y pide la oración ahí en general, para que ores también por estas peticiones y nos despidas. Claro, claro.
Padre, te damos gracias por tu grandeza, por tu amor, tu misericordia, Yes. Señor, por esta oportunidad tan hermosa, Señor, que nos Sí, ha dado de Jesús. poder ministrar tu palabra. En esta noche, Señor, nos despedimos clamándote, Señor, Padre, por estas peticiones, pidiéndote, Señor, que tú te manifiestes, Señor, allí en este lugar donde se encuentra nuestro hermano Edwin del Valle, Señor, que al igual, Señor, Padre, tú te les reveles, Señor, y le muestre, Dios mío, tu propósito, tu llamado, todo lo que tú estás haciendo en su vida, Padre, él pueda tener un mejor conocimiento, entendimiento de lo que tú estás haciendo en su vida. Señor, oramos, Señor Padre, pidiendo que al igual tú bendiga a cada oyente, todo aquel que nos estaba escuchando, Señor, en el internet, que tu palabra, Señor, sea bendecida en sus corazones, Señor, y que dé el fruto apacible por la cual es enviada, Señor. Fruto, Dios mío, Padre, digno de arrepentimiento. Fruto, Señor, Padre, que sirva para edificar a otros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por nuestro hermano Paul, por esta programación, Señor, de Nuevos Horizontes y este ministerio Posteros Tiempos, Señor, y declaramos tu bendición, Señor, sobre cada uno de aquellos, Señor, que en esta noche van a estar hablando tu palabra a continuación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Así que Dios le bendiga, mis hermanos, Nuevos Horizontes a las Naciones, y estaremos con ustedes la próxima semana, tal vez no nosotros porque no estemos aquí, pero usted va a escuchar palabra de Dios. Así que Dios le bendiga, hermano Carlos, un placer, mi hermano Luis Morales. Así que queden con Gracias, Dios. hermano Morales. Dios le bendiga. Bendiciones. No fue tu culpa, yo lo sé. Estás muy herida, yo lo sé. Yo sé que te duele. Tu corazón no aguanta más dolor. Tienes muchos deseos de llorar y gritar. Quisiera ser ave y volar. Piensas que nadie entiende tu dolor. Te digo, es un error. Hay alguien que sabe. Se llama Jesús. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que Él sabe? Qué lindo que el Señor sabe lo que